Bienvenidos y bienvenidas. América Latina vive un momento especial que sobrepasa los impactos de la pandemia, aunque de esta hacen buena parte de los diagnósticos y además hablan para entender de esta región en estas circunstancias. Hoy, por ejemplo, se ha posesionado Pedro Castillo como presidente del Perú y con él sus compatriotas abrigan muchas esperanzas luego de décadas de gobiernos neoliberales con todo lo que implica este modelo económico e ideológico. Colombia, por ejemplo, tampoco supera su crisis social y todo indica que se agudiza ahora con la ya recurrente crisis humanitaria y también se suma la crisis migratoria que afecta a miles de personas en territorio colombiano en la frontera con Panamá. Y por otro lado, Chile abriga también esperanzas de dejar atrás la constitución pinochetista, mientras en Brasil cada día crece el rechazo y la insatisfacción con el gobierno de Jair Bolsonaro. De este panorama queremos conversar con el destacado intelectual brasileño Frei Beto, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, Frei. ¿Cómo está usted? Muy bien, Orlando. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue ahí por Telesur. Gracias, Frei, por atender esta invitación. De entrada le preguntaría, ¿cómo valora usted este momento, esta coyuntura de América Latina, considerando además un elemento que es histórico? Se celebran, se conmemoran bicentenarios en América Latina y es decir, algunos pensaríamos que se consolida la independencia, pero otros en cambio dicen que se consolida la dependencia con otra hegemonía política y económica del continente. Bueno, Orlando, América Latina siempre ha sido un continente de muchas contradicciones. Yo diría que en las últimas 6 décadas, América Latina ha enfrentado 4 importantes ciclos políticos. Hemos tenido el período de ditaduras militares, todas implantadas en varios países por imposición de la Casa Blanca, e isto ha sido rechazado por el pueblo e vino o período de redemocratização de muitos países e aí han surgido o segundo ciclo, que foi de los presidentes messiânicos neoliberales, como Collor em Brasil, Menem em Argentina, Caldeira em Venezuela e tantos outros por este continente. E também esta gente ha sido rechazada em las urnas, em las votações democráticas. E aí vimos os governos progressistas. Temos aí o terceiro ciclo. Governos progressistas de Lula, de Kirchner, de Evo Morales, de Correa, de Chávez e Maduro em Venezuela. Enfim, muitos que han se afirmado por América Latina. Pero agora temos um outro ciclo, que é o ciclo autoritário, com a expressão máxima Bolsonaro em Brasil. A gente sem condições nenhuma de viver em la plenitude democrática, pero também há signos muito fortes de que o povo já empieza a rechazar este ciclo autoritário. E aí está a eleição de Castillo em Peru, e eu creio que isso é um signo muito bueno. E também tudo indica que no próximo ano, em las eleições presidenciais de Brasil, vamos ter de novo a Lula como presidente. Então, eu sou um homem otimista, né? Sempre afirmo que há que guardar o pessimismo para dias melhores. Então, estou muito convencido que com isto, a retomada das forças progressistas em Bolívia, a retomada, agora tudo indica também em Chile, vamos ter eleições e uma nova constituição progressista. Então, há signos muito positivos de recuperação da democracia popular em muitos países da América Latina. Claro, Frei, coincido perfectamente con usted, el pesimismo hay que dejarlo para otras circunstancias porque efectivamente si nos agobiamos con el pesimismo no afrontamos los retos y los desafíos, pero en esa lógica y en esas circunstancias, Frei, también hay que entender hasta dónde el neoliberalismo se agotó.
desglosó todo su potencial dañino y tóxico para las economías, para los pueblos ancestrales en particular, porque le planteo esto por lo que vive Brasil, por lo que se está reivindicando por fin, por ejemplo en Chile con los pueblos ancestrales, los mapuches, y también lo que pasa en el Perú, es decir, hay pueblos que soportaron el neoliberalismo sin poder incluso destacar y poner sobre la mesa las demandas de orden histórico que vienen antes de la colonia. Bueno, lamentavelmente, eu não creio que o neoliberalismo se agotou. Ao contrário, é gato de muitas vidas e sempre logra encontrar novas formas de dominação. Agora já não se trata de las agressões diretas a países como a CIA, Estados Unidos em Iraque, Afeganistão, Síria e todo, mas se trata de sabotagem, de terrorismo, de la guerra de baja intensidade, ou seja, uma série de manobras que se operam, como a criação de la fraudulenta Lava Jato em Brasil, ou seja, são armas que o imperialismo utiliza para sabotar a democracia e manter este sistema tremendo de desigualdade social, com muitíssima gente em hambre, em exclusão, em marginalização. E, sobretudo, como você ha dicho, os pueblos originários, os pueblos indígenas. Em Brasil, há verdadeiro massacre desses pueblos indígenas, somado ao genocídio que Bolsonaro promove com sua total indiferença hacia a pandemia. Então, creio que o povo está reacionando com manifestações em Colômbia, em Chile, em Brasil, enfim, manifestações cadereiras muito significativas. E agora também as votações, votando por candidatos progressistas e rechaçando estes candidatos que representam os interesses da Casa Blanca. Claro, pero Frei, le decía esto del neoliberalismo a propósito de que, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos se retoman medidas que podrían haberse considerado en otro momento de orden populista, como les gusta calificar a algunos, cuando dicen que hay que inyectarle a la economía desde el Estado, que hay que recuperar el estado de bienestar y que efectivamente el Estado debe ser el regulador cuando ocurren crisis como las de la pandemia. Es decir, ellos niegan ahora, aunque no del todo, ese clásico recetario neoliberal en el que efectivamente lo único que cuenta es la liberalización de la economía. Não, aí esse aspecto, o capitalismo sempre ha tenido doble cara. Quando não há ameaça à iniciativa privada, então eles querem a redução drástica do Estado, transformar o Estado em mero administrador das contendas jurídicas, o Estado como mero administrador de alguns poucos direitos sociais, pero a iniciativa privada deve estar concentrando em suas mãos todo o poder. Pero quando fenômenos como a crise econômica dos Estados Unidos em 2008 ou agora a pandemia afetam a iniciativa privada, então aí eles voltam a dizer que o Estado é o patrão, o Estado é sua caja de auxílio, que tem que vir a salvar esta iniciativa privada das dificuldades econômicas. Então, é discurso cínico, discurso para enganar a gente. Eles não querem volver ao estado de bem-estar social. Ao contrário, a pandemia ha indicado que cada vez mais os ricos se tornam mais ricos e os pobres mais pobres. Hoje temos 1% de los ricos do mundo controlando 43% da riqueza e temos muitos países que incluso todavia não têm acesso à vacuna. Ou seja, porque esta lógica capitalista de que a vacuna não tem valor de uso, que seria sua dimensão social, tem valor de câmbio. Ou seja, quem quer a vacuna tem que ter dinheiro para comprá-la. A OMS deveria haver proponido quebrar a patente da vacuna. Felizmente, Cuba ha produzido 2 vacunas e, quizá, quando isso chega
a una producción más masiva, se puede también llegar a demás países de América Latina, de África, de Asia, porque hay muchos gobiernos ahí interesados en las vacunas cubanas. Pero, efectivamente, não creio que vamos volver ao estado de bem-estar social, a menos que haja fatores como o desequilíbrio ambiental, que agora empieza a preocupar também os ricos. Isso pode, sim, cambiar algumas coisas, porque afeta a produção do agronegócio, afeta a produção de muitas grandes empresas transnacionais. Então, pode ser que o fator climático venga a ajudar a reduzir pouquinho esta tremenda lógica do capitalismo de que a apropriação privada da riqueza deve estar por encima de los direitos humanos. Esse é o princípio número 1 do capitalismo. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Frei, para volver enseguida y hablar a propósito de lo que está pasando en el Perú, lo que pasa en su país, en Brasil, y también un tema que es muy importante por lo que le ha planteado el presidente mexicano, es decir, la OEA agotó todo su esquema institucional y plantea él, evidentemente, cambiar una estructura regional al servicio de América Latina. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos a conversar con Frei Beto, importante intelectual brasileño, con quien es un lujo, además, conversar en estas circunstancias. Vamos a la pausa. Estamos de nuevo aquí con Enclave Política y seguimos conversando con el importante y destacado intelectual brasileño Frei Beto, autor de varios libros y por supuesto una de las personas con las que se puede conversar de distintos temas por la profundidad de su pensamiento. Frei, le quería plantear cómo ve usted, cómo siente el día de hoy, por ejemplo, se posesionó Pedro Castillo y al mismo tiempo se celebra en el Perú el bicentenario. Este personaje, Pedro Castillo, por ejemplo, ha dicho, el canciller venezolano Jorge Arreaza ha dicho, lápiz del maestro venció a la pluma de Vargas Llosa. ¿Es en esa dimensión que se puede catalogar este acontecimiento histórico para el Perú y para América Latina? Sí, es verdad. Ha sido una victoria muy importante de Pedro Castillo en Perú, sobre todo porque representa a los pueblos indígenas, representa a la gente más pobre de Perú. Y eso ha sido no solamente un tapa en la cara de Vargas Llosa, pero también de todo el lobby petrolero que apoyaba la candidata adversaria, que todavía no acepta el resultado de las elecciones. Pero yo estoy muy optimista ahora que Perú ha elegido un hombre muy progresista, pero espero también que Castillo avance no solamente para ser progresista en las cosas sociales, pero también en las relaciones de género y otros temas más personales que muchos gobiernos progresistas todavía no han avanzado para eso. Para mí es una contradicción ser progresista y no apoyar el matrimonio homoafectivo y no apoyar la educación de género en las escuelas, no apoyar la cosa de la orientación sexual y todo eso. Tenemos que avanzar en ese aspecto también. No podemos avanzar de una manera solamente macro, tenemos que avanzar también en lo micro. Pero para eso es muy importante que todos los gobiernos progresistas traten de
não cometer erros que muitos han cometido em la fase mais ampla de governos democráticos populares, que ha sido não hacer educação política do povo. Esse é um trabalho que tem que fazer. E este ano, que comemoramos 100 anos do nascimento do educador Paulo Freire, é o homem que nos ha ensinado a educação popular, há que resgatar este patrimônio pedagógico e os governos todos progressistas têm que volver a hacer esse trabalho de educação política do povo. Sem esta educação política do povo, vamos seguir em esses ciclos progressistas e conservadores como hemos seguido nas últimas décadas. Claro, y usted acaba de mencionar algo que es muy importante y además no me olvido jamás aquella frase que usted en algún momento señaló que tiene que ver con que la cabeza piensa según donde los pies pisan. Es decir, ¿cree usted que efectivamente en esa lógica se encuentra, en esa dimensión histórica está instalado Pedro Castillo? Es decir, un ser que no abandona su finquita, su tierra, no abandona sus costumbres, no abandona su sombrero. Es decir, ¿cree que esto también constituye un símbolo muy importante a partir de lo que usted ha planteado, de lo que debe ser un hombre progresista, un pensador revolucionario, un pensador de izquierda? Sim, Orlando, exatamente. Eu espero que Pedro seja coerente com suas origens, como Lula ha sido coerente, Evo ha sido coerente, os hermanos Castro em Cuba han sido coerentes. Ou seja, esta coerência, né, de Chávez, de Maduro, é muito importante. Ou seja, a gente está sempre sintonizada com os anhelos populares. Pero não basta estar sintonizado. O mais importante é transformar esse apoio popular em organização e mobilização. Por isso, tanto insisto em o tema da educação política. Muitos governos progressistas han cometido o equívoco de pensar que quem nasce em um país progressista vai ser progressista, ou quem nasce em um país socialista vai ser socialista. Não é assim. Nossa natureza tem muito mais tendência ao capitalismo. Ou seja, que o capitalismo é condizente com o egoísmo, o egocentrismo, em pensar primeiro nos próprios interesses e ambições e não em la coletividade, em la comunidade. Então, isso depende muito de uma educação política. Ou seja, o progressismo é uma conquista cultural, não é uma coisa inata em nós outros. Ao contrário, vivimos em uma sociedade capitalista, hegemonizada por o que chamo de globo-colonização. Efetivamente, não há globalização, há globo-colonização. Então, toda a cultura que respiramos é uma cultura hegemonicamente capitalista, em que o valor, entre comillas, de competitividade tem muito mais força que o valor evangélico, humano, de solidariedade. Então, aí, esse trabalho, se não hacemos esse trabalho, pode ser que nas próximas eleições em Peru e outros países venham de novo candidatos de direita. Y efectivamente, a propósito de esto, le quería plantear la pregunta, ya que estamos hablando de este tema, y en esa dimensión, ¿usted cree que efectivamente el Partido de los Trabajadores y ahora Lula están en esa dimensión para retomar el poder en función de los intereses del pueblo? ¿Cree que se ha trabajado suficientemente para que las próximas elecciones no sean una elección más, con lo que ello conlleva después de adelante la oposición, la conspiración, y que sea el pueblo el que defienda al presidente que lleva las riendas de sus sueños y de sus demandas? Sim, eu creio que sim. Eu creio que o Partido dos Trabalhadores de Lula está muito consciente de las coisas muito buenas que ha hecho. Ha sido os melhores governos da história republicana de Brasil, os governos de Lula e Dilma, pero também muito consciente dos equívocos cometidos e que não há que repeti-los de nenhuma maneira. Então, essa é a esperança que mantenemos forte e as encuestas cada vez mais comprovam que Lula é o candidato preferencial de nosso povo para ganhar as eleições no próximo ano.
Ya, y si es así, ¿usted cree que hay condiciones, por ejemplo, para que efectivamente sea Lula el candidato y que no aparezcan procesos, juicios, el lawfare, esta justicia politizada que pueda impedir la candidatura? Porque evidentemente le digo desde la sospecha que cualquier persona tendría sobre lo que ha pasado en Brasil, mañana podría ocurrir eso, incluso hasta asesinar al candidato que lleva las preferencias en las encuestas de este momento. Sim, Orlando, não sou ingênuo. Creio que são ameaças reais. Ou seja, pode passar de sabotaje, pode passar, sabe, ameaças, incluso físicas, ao candidato Lula, pero pode passar também que as forças de direita que já não apoiam a Bolsonaro encontrem candidato muito midiático para disputar as eleições com Lula. Pode passar muitos fatores. Todavia, é muito temprano para afirmar que a vitória de Lula está garantizada. Temos que lutar muito, sobretudo, seguir em las movilizações em las calles, manifestando nosso rechazo a Bolsonaro, pero muita gente que tem rechazo a Bolsonaro não tem a simpatia por o partido de Lula, por la candidatura de Lula. Então, aí há todo um trabalho político a ser hecho desde agora. Claro, ahora para cerrar entonces, Frei, agradecerle y reiterarle el agradecimiento por estar con nosotros. El día de ayer y hoy además se conoció la noticia de la derrota que sufrió el señor Luis Almagro a propósito de esta tentativa que él quería para castigar a Cuba a propósito de lo ocurrido hace pocos días en la isla caribeña. Pero esto me lleva a pensar además lo que ha dicho el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, de que ya efectivamente no deberíamos contar con la OEA, que hay que replantearse eso y que efectivamente esa estructura no representa ni tampoco asimila el espíritu de lo que significa América Latina, hablando por ejemplo de los sueños de Bolívar. ¿Usted cree que efectivamente es posible transformar la OEA o trastocarla en otra institución? No, yo prefiero ignorar la OEA y resgatar la UNASUR, la CELAC y otros organismos que nosotros, sin ninguna injerencia de Estados Unidos e Canadá, podemos aqui organizar em América Latina e Caribe. Ou seja, temos autonomia, independência, soberania para reforçar instituições que já hemos criado e que nos últimos anos não estão muito ativas como antes, como CELAC, como NASUR. Então, temos que trabalhar em esse sentido e não dar nenhuma importância à OEA, porque sabemos que é sempre manipulada por la Casa Blanca. Ya, para cerrar entonces una última precisión también frente a eso. ¿Es posible que, por ejemplo, con lo que ocurre el día de hoy, la posesión de Pedro Castillo se deseche, se elimine el Grupo de Lima y que haya la posibilidad del aliento para relanzar la UNASUR? ¿Usted cree que por ahí podría retomarse este gran sueño y esta gran institución que generó muchos procesos políticos en el continente? Sim, eu espero. Não, evidentemente, não vai ser uma das primeiras medidas de Castillo, pero espero que ele vá em este sentido, ou seja, vamos apoiar as instituições que hemos criado e que têm caráter progressista desde seus estatutos, desde suas cartas de princípios. Por aí é que devemos caminhar, porque com essas instituições que são hechas por la élite latino-americana, por governos totalitários, por governos totalmente manipulados por Estados Unidos, aí não vamos avançar para nada. Temos que valorar as instituições progressistas que já hemos criado em América Latina e algumas, em este momento, por la conjuntura, não se encontram muito ativadas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Frei. Le mando un abrazo muy amable por atender tu invitación para conversar en Telesur y, por supuesto, para estar pendientes de lo que ocurre en América Latina en este momento especial y particular. Muchas gracias a usted, Orlando, muchas gracias a toda la gente y vamos a seguir adelante repetindo y apoyando a la revolución cubana. Venceremos.
Gracias a Frei Beto, muy amable por atender, como digo, esta invitación y también para invitarles a ustedes a que sigan pendientes de nuestras entrevistas, de nuestro trabajo informativo a propósito de este momento que vive América Latina, a propósito de lo que hemos conversado, pero también por algo que es muy importante. Estamos analizando, conversando sobre los bicentenarios y hasta dónde efectivamente podemos constituirnos en ese referente de una verdadera independencia en el plano mediático para hacer efectivamente periodismo responsable sin sujetarnos a las ideas conservadoras y comerciales de ciertos medios de comunicación. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.